Muy buenas tardes, buenas noches para algunos de ustedes. Yo soy Kathleen Stephenson, presidenta de la Global Interdependence Center, y les doy la bienvenida a esta sesión de hoy, que es verdaderamente muy interesante. Es una presentación del College of Central Bankers, que se establece en el año 2018 y que sigue buscando ayudar al GIC, al Global Interdependence Center, como dirigente a la cabeza, podríamos decir, de este campo tan interesante. Hoy vamos a hablar acerca de la política monetaria, vamos a hablar acerca de lo que va a suceder en la economía, y lo hacemos conjuntamente con la Fundación Rafael del Pino. Y desde la Fundación nos acompaña Vicente Montes Gant, que es director de la Fundación Rafael del Pino. Él nos va a dar la bienvenida a nosotros y a nuestros invitados. Vicente, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Kathleen. Muchas gracias por estas palabras tan amables. Estamos desde la Fundación Rafael del Pino encantados de trabajar conjuntamente con el GIC. Estamos viendo cómo fomentar el liderazgo en este campo. Muy bien, pues como decíamos antes, buenos días, buenas tardes, estemos donde estemos. Hoy va a ser un día muy interesante porque tenemos la gran suerte de ser testigos de una muy interesante conversación. Quisiera agradecer, por cierto, a nuestros oradores que nos acompañan y nos honran con su presencia. Están dispuestos a compartir ideas y conocimientos que nos van a permitir comprender mejor los vínculos entre la política monetaria y tantos aspectos de nuestra vida. Nosotros en la Fundación estamos convencidos de que es una fuente, desde luego, de información. Estas ideas son centrales para fortalecer el liderazgo de líderes actuales y futuros también. En nuestro mundo, un mundo transformado por este impacto, ahora y en el futuro, quién sabe si incluso el futuro más distante, porque se han visto, desde luego, alterados los servicios sanitarios, el orden económico y demás. Pero gracias a las medidas de estímulo fiscal fantásticas, en concreto en Estados Unidos de América y en Europa, van a permitirnos el superar estas dificultades. Pero ¿cuál va a ser la contribución al crecimiento económico y al empleo? La pregunta que acabamos de formular es precisamente la pregunta que van a contestar nuestros invitados. Vamos a hablar acerca de las políticas distintas, monetarias, fiscales y demás, para ayudarnos a comprender cómo hacer las cosas mejor. Desde luego que sí que parece que hay consenso entre los distintos agentes que hacen un seguimiento de estos eventos. Hemos visto cómo vamos a poder explorar en profundidad estos asuntos por parte de nuestros distinguidos y expertos invitados. Así que muchísimas gracias a Kathleen Stephenson, a todos los amigos del GIC, muchas gracias. Y por supuesto también muchísimas gracias a Anna Paulsen y a Dennis Lockhart, que se unen a nosotros esta tarde. Y, por supuesto, muchísimas gracias a nuestros participantes. Muchas gracias, Vicente. Y, como acaba de comentar, la conversación de hoy va a ser muy interesante y a nosotros nos acompañan Anna Paulsen y Dennis Lockhart. Anna Paulsen es vicepresidente ejecutiva y directora de investigación en el Federal Reserve Bank de Chicago. Ella se encarga de los asuntos de investigación, asuntos públicos y lleva a cabo también investigación en el campo de la banca y de los mercados financieros, macro y micro, por supuesto también, así como asuntos relativos a economía regional. Anna Paulsen también se encarga de asuntos públicos
de este departamento muy importante para el banco. Ella participa en reuniones del FOMC, el Comité Federal de Mercado Abierto. Es la traducción al español, y también forma parte del comité ejecutivo del banco. Ana estudió en Carleton College, ahí obtuvo su BA, y es doctora en económicas por la Universidad de Chicago. Nos acompaña también Dennis Lockhart, que forma parte del Colegio de Gobernadores de Bancos Centrales desde el año 2019. Él ha dedicado su vida profesional a los campos del sector público, del privado y al académico. Dejó de ser presidente y CEO del Federal Reserve Bank de Atlanta. Ocupó ese cargo durante 10 años. Como presidente y CEO del Fed Bank de Atlanta, también estuvo presente en el Comité Federal de Mercado Abierto. Por supuesto, él ha sido testigo de estos últimos años también. En el 2018 estuvo en el Centro de Estudios de Negocios y de Gobierno de la Harvard Kennedy School, y ahora mismo es profesor en el Sam Nunn, la escuela Sam Nunn de Asuntos Internacionales en Georgia Tech. Él cursó estudios en Stanford y en Johns Hopkins, en el SAIS. Y también participó en un programa para ejecutivos en la Sloan School del MIT y ha formado parte de la Reserva de los Marines también. Así que lo que es verdaderamente fantástico, creo yo, es fantástico que ambos hayan formado parte del FOMC, Comité Federal de Mercado Abierto. Dedicamos horas al análisis de los nombres, las palabras, los punto y comas, el punto y seguido. Desde luego que va a ser interesantísimo ver lo que tienen que decir. El pasado, el presente y el futuro. Así que, bienvenidos ambos, y va a ser muy interesante, sin duda, esta conversación. Muchas gracias, Kathleen. Ana, si me permites, empiezo yo. Yo creo que lo que comenta Kathleen es que si hago las cosas bien, vamos a saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Puesto que estamos hablando aquí ante una especie como de mesa camilla, voy a formular preguntas. Ahora estoy fuera, por así decirlo, y tengo información, tengo conocimientos, pero no sé lo que pensaban dentro de la Fed. Yo creo que estamos listos para hacernos con más información en estos asuntos relativos a política, ¿no? Este grupo, entiendo yo, que hace un seguimiento del GIC y su College de Banqueros Centrales, ese colegio, está muy interesado en saber cómo se formula la política económica y cómo se plantea la estrategia. Vamos a dedicarle un tiempo a esto, ¿verdad? Pero vamos a empezar hablando acerca del futuro. Voy a formular una pregunta y a lo mejor, bueno, pues también añadiré mis propias ideas. Y la pregunta que lanzo es la siguiente. ¿Dónde está la economía ahora mismo? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son las previsiones a corto? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué va a pasar en Chicago? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Dennis, muchas gracias a Kathleen, gracias Vicente. Estaba pensando acerca de la interdependencia hoy. Es una palabra muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta de que somos interdependientes, dependemos los unos de los otros. Estoy encantada, Dennis, de estar pasando este tiempo contigo. Pues vamos a hablar un poquito acerca de
lo que nos espera, pero doy un paso atrás y digo que ha sido un año terrible para tantas personas que se han enfrentado a enfermedad, a la muerte, a incertidumbre, a desempleo. Se ha sufrido muchísimo y, por supuesto, la economía ha sufrido también. Las cosas pintaban fatal en marzo y en abril. La economía norteamericana, la economía mundial, ha podido recuperarse y hemos progresado, yo creo que incluso más de lo que habíamos previsto hace 6 meses. Y estando así las cosas, si miramos hacia el futuro, pues estamos un poquito en un precipicio del optimismo, ¿no? En Estados Unidos estamos viendo cómo hay cada vez más vacunas, así que parece que vamos a poder controlar la epidemia. Estamos viendo cómo va a haber más actividad económica en todo el mundo. Así que si miramos hacia el futuro, a corto plazo, el año que viene, pues yo creo que las cosas pintan bien. Estamos viendo un crecimiento de un 6 y pico para el 20 y el 21 y más, incluso. Hay una política monetaria acomodaticia, mucho apoyo fiscal y luego, por supuesto, también el factor importantísimo de conseguir verdaderamente controlar esta pandemia. El desempleo sigue siendo muy elevado. 9,5 millones de norteamericanos ahora mismo no tienen trabajo. Si comparamos con las cifras anteriores a la pandemia, yo creo que se va a progresar mucho en cuanto al empleo este año. Podríamos acabar el año por debajo del 5%. Estamos viendo que algunos valoran que será un 4,5 a finales de año la tasa de desempleo. Y tenemos que, por supuesto, progresar muchísimo en el sector de ocio y restauración, que son partes de la economía donde no ha habido mucha normalidad, ¿verdad? Porque preferimos no estar muy cerca los unos de los otros. En fin, yo creo que vamos a progresar. Los hogares van bien, el sector manufacturero está recuperándose casi a niveles de antes de la pandemia y la perspectiva en cuanto a la demanda, en principio debería de animarnos. Yo les pregunto a algunos de mis antiguos colegas en la Fed si es que contáis con un epidemiólogo en la Fed. ¿Cómo podéis hacer estas previsiones? Porque os basáis en una previsión de la salud pública, básicamente. Yo intento seguirlo de la mejor forma posible. Yo soy lego en esta materia y muchos colegas de la Fed también se consideran legos en esta materia. Pero sí, ahora sí que oigo algún comentario precavido acerca del juego que hay entre las variantes del COVID y la velocidad a la que estamos viendo esta salida masiva de vacunas. Y sigo oyendo comentarios cautelosos, ¿verdad? Los expertos hablan con mucho cuidado acerca de esta carrera, ¿no?, en la que nos vemos involucrados. ¿Vosotros cómo hacéis cuando hacéis estos presupuestos? ¿Qué supuestos tenéis en cuenta en relación con la situación sanitaria? Bueno, ahora mismo hay que hacerlo así, claro, porque el virus está al volante de la economía, podríamos decir. Así que explícita o implícitamente hay que tener en cuenta lo que se valora va a ser el progreso del virus y lo que va a representar para las acciones económicas. Yo creo que todos vemos las mismas noticias, ¿verdad? Pero hay muchos estados donde hay más casos, algunos otros estados donde hay más hospitalizaciones, así que por supuesto hay que ser cautelosos y cautos. Yo creo que todos somos epidemiólogos de salón, ¿verdad? Y nos fiamos mucho en los expertos, y nosotros tenemos la gran suerte de contar con expertos médicos que nos ayudan a analizar esta realidad desde el punto de vista de la epidemiología. Uno de los desafíos, ¿verdad?, a los que nos enfrentamos las personas de a pie y quienes nos planteamos las previsiones es que una pandemia, una enfermedad que se duplica tan rápidamente, pues es que
Esto quiere decir que estábamos antes acostumbrados a extrapolar de manera lineal. Nosotros pensamos, aquí hay un punto, aquí otro, y la línea, ¿verdad?, conecta los dos puntos. Pero la pandemia no funciona así. Las cosas se disparan, las cosas ralentizan. En fin, yo creo que es muy importante, muy importante. Tenemos que ser muy cautos cuando pensemos en las variantes, cuando pensemos en la velocidad. Hay, desde luego, muchas vacunas disponibles y esto es excelente. Nosotros estamos en Illinois, ¿no? Y por las mañanas nos levantamos y a primera hora vamos a ver qué ha pasado, si hay más citas, viendo a ver cómo conseguimos que nos vacunen. Pero bueno, de aquí a pocas semanas confiamos en que todo el mundo pueda efectivamente vacunarse y vamos a animar a los ciudadanos a vacunarse. Algo además que hacemos no para nosotros mismos, sino para la comunidad. Esto es absolutamente crítico. Todo lo que leemos, todo lo que aprendemos nos indica que así y solamente así controlaremos al virus. Pues tengo que decir que estoy de acuerdo y también me gusta ser optimista como lo eres tú. Yo creo que a lo largo de este año, a lo largo del 22, así van a ser las cosas. Pero cuando hablan desde la Fed, sobre todo el gobernador Powell, hablan acerca de una cola larga, ¿no? Una recuperación de cola larga. Efectivamente, habremos conseguido recuperar mucho, pero no todo lo que se perdió el año pasado. Podemos acabar incluso enfrentándonos a un camino muy largo y tenemos que ser muy pacientes. Así que cuando hablamos de esta cola larga, sobre todo para la corte de la sociedad que se ve más afectada, ¿no? Las mujeres, los grupos minoritarios, los menos afortunados. ¿Qué estamos pensando? ¿Recuperación plena o un 98%? Un camino largo, ¿no? Yo diría que probablemente no va a ser una respuesta de talla única, por así decirlo. Por una parte, muchas de las personas que están ahora mismo en paro estaban en el sector de ocio y restauración. Y esa parte de la economía de ese sector llevaba creciendo antes de la pandemia. Así que yo creo que hay algún elemento fundamental, subyacente, importante, así que ese sector en principio debería de remontar y debería de crearse empleo. Pero la gente no está sentada en casa esperando a que alguien les llame y les diga, oye, ven a trabajar. Llevamos un año así que habrá personas que ya han encontrado otro puesto de trabajo o que no tienen relación con sus antiguos empleadores o las necesidades puede que hayan cambiado. En fin, es fácil al principio recuperar la mano de obra, ¿no? Pero a medida que vayan pasando los meses de recuperación, quizás va a ser cada vez más complicado. No sabemos ahora, si va a haber un daño a mayor plazo o si va a haber variaciones a mayor plazo en las actividades. Por supuesto que sí, que hablamos muchísimo en mi trabajo y en muchos trabajos. Nos preguntamos, ¿cómo van a ser las cosas? ¿Vamos a volver a la oficina 5 días a la semana o van a ser 2 días a la semana o 3 días? Estos cambios, ¿verdad?, en el desplazamiento al trabajo va a impulsar cambios. O sea, ¿dónde van a estar las tintorerías? ¿Dónde van a estar los restaurantes para alimentar a los oficinistas? En fin, esto lo vamos a ir viendo a medida que pasan los meses de este año. Veremos, por ejemplo, cuánta fricción hay, ¿no?, a medida que vamos recuperando actividad. ¿Hasta qué punto han cambiado los comportamientos a largo y a corto plazo? Y yo creo, Dennis, tú lo sabes, después de la gran crisis financiera llevó muchísimo tiempo el recuperar a algunos de los trabajadores. Y a medida que seguía la recuperación, hemos progresado mucho y hemos bajado el índice de desempleo para la población negra, de hispanos, reduciendo ese desfase entre blancos y negros en términos de niveles de empleo. Esto es un progreso importantísimo y cuando la Fed habla acerca del empleo inclusivo, pues estamos pensando acerca de la política de seguimiento que apoya ese tipo de recuperación que es buena para todos. Sí, yo creo que una de las amargas realidades de esta situación es que estábamos
el mes de enero del 2020 estábamos cerquísima de la tierra prometida. Rozábamos una real definición de nivel de empleo máximo que en un mes se esfumó. Seguro que los historiadores del futuro esto lo van a estudiar. Pero vamos ahora a hablar de otra cosa. Vamos a hablar acerca del marco que ha sido revisado el año pasado, el mes de agosto. Yo entiendo que hay algunos cambios muy profundos, implicaciones de peso en algunos de los documentos que fueron publicados para explicar este nuevo marco. Y voy a señalar algunos asuntos en concreto. En primer lugar, la terminología del empleo, la definición de trabajo en términos de empleo máximo es amplio e inclusivo. Esta palabra inclusivo, inclusive, a mí me hizo pensar que nos centrábamos en subgrupos de la sociedad y su participación en el entorno de los trabajadores y su experiencia. Y luego el objetivo de inflación media. Esto, bueno, pues la verdad es que suena un poco bizantino, pero es en potencia un cambio significativo. Yo entiendo que es así porque da a entender que el comité va a permitir esta sobreestimulación de la durante meses, incluso algunos años, y esto se convierte en esta expresión que es el calentamiento, ¿no?, de la economía. Quizás el comité esté dispuesto a calentar la economía. Esto me hace preguntarte, Ana, ¿qué te parece como muy importante de estas revisiones? Voy a hablar un poco acerca de por qué se revisa esta estrategia a largo plazo, en primer lugar, y luego vamos a ver los detalles. La Fed estudia esta posible revisión unos 12 meses o más antes de que se comentara en agosto. Esto se da, de hecho, cuando tú mismo estabas en el Comité Federal de Mercado Abierto. La verdad es que hubo una larga tendencia, los tipos de interés en todo el mundo iban a menos y a menos y a menos, y esto da lugar, por supuesto, da lugar al riesgo de tipos muy bajos, los límites más bajos. Eso tiene implicaciones en las políticas monetarias y todo esto se debe a factores estructurales. La demografía, la demanda de activos a corto plazo, en fin, que pensamos que nos van a acompañar y que probablemente no se han visto afectados por la pandemia, probablemente. Luego, otros factores que vimos en esta recuperación tras la gran crisis financiera nos permitieron ver unos niveles bajísimos de desempleo que, como dices, hacía que negros e hispanos participaran en el mercado laboral de forma desconocida desde hacía mucho tiempo. Este periodo se vio acompañado por esta inflación muy reducida, inferior a este objetivo del 2% de la Fed. Así que esto, pues, representó algo importante para los banqueros que pensaban que tiene que haber un acomodo, un desempleo bajísimo sin verse una inflación francamente muy baja. Todo ello entonces se incluye en esta revisión, este nuevo marco, y llegamos a la conclusión de que no necesitamos pensar tanto acerca del desempleo siendo excesivamente bajo. Vamos a preocuparnos solo si es muy alto. Vamos a preocuparnos más bien de la insuficiencia en el empleo, un déficit. Esto es un cambio, ¿verdad? Un cambio en cómo piensa el Comité Federal, cómo piensan del desempleo. Estamos hablando acerca de calentar, ¿no?, el empleo. Y luego hay otra forma
de hacernos con esta misma idea y es pensar de lo siguiente. Si aguantamos la recuperación durante mucho tiempo, podremos atraer a más trabajadores a la economía y ellos podrán beneficiarse del empleo. Y luego también hay que pensar acerca de periodos de baja actividad en la economía, ver una serie de cifras, no solamente uno, y pensar en el desempleo para distintos grupos. Es otra forma de pensarlo. Tendrá que haber alguna baja actividad, por lo que sea. La política puede que sea acomodaticia, las empresas podrán ajustarse y reajustarse para atraer a más empleados al mundo del empleo. Y también hablabas, me parece, acerca de ese 2% de inflación. El marco indica que, vistos los efectos que efectivamente arrastran un poquito la inflación, porque cuando hay un impacto que reduce la demanda agregada, pues es más difícil proporcionar el tipo de ayuda que necesitas para impulsar la demanda agregada. Así que arrastra la inflación. Así que tienes que de alguna forma hacer algo. Cuando los tiempos son buenos, cuando las vacas son gordas, pues hay que plantear una inflación un poquito superior. Y todo esto tiene que ver con el anclaje en el 2%. Esto es crítico. Conseguir esa media del 2%. Si no hemos conseguido llevar la inflación a este punto, pues corremos el riesgo de que haya habido un arrastre, estos niveles inferiores, y tienes que conseguir una inflación que sea superior al objetivo durante un poco de tiempo para elevarla, pero siempre quieres que estén ancladas estas expectativas. Esto es una parte muy importante cuando nos planteamos que la inflación no deba de ser ni demasiado poco. Bueno, pues vamos a entrar un poco en el meollo del asunto y vamos a hablar acerca de cómo se va a llevar a cabo esta acción. A mí me preguntan, parece que la inflación va a ir a más. ¿Qué va a pasar con la Fed? ¿Van a subir los tipos rápidamente por estos indicios tempranos de inflación? Y yo suelo responder y dijo, no, yo creo que el Comité Federal de Mercado Abierto va a ser muy paciente. En parte tiene que ver con la montaña de evidencia de que la tendencia subyacente de inflación está a cierto nivel. Confiamos en un 2%, quizás un poquito más durante un tiempo. Lleva tiempo acumular esos datos, esa evidencia. Yo creo que el comité no quiere reaccionar demasiado pronto ante las cifras de un mes o de un trimestre que implicarán unos elementos transitorios. Y cuando vemos las expectativas, pues el otro día oí un discurso y parece que hay también un cuadro de mandos de expectativas, 15, 20 indicadores que ahora mismo se tienen en cuenta para determinar dónde caen las expectativas. Así que, ¿cómo vamos a ejecutar? ¿Qué vamos a hacer? En términos reales, ¿qué vamos a hacer con este régimen que busca esta media? Yo diría que cuando veamos el nuevo marco, cuando veamos y oigamos lo que tienen que decir desde el Comité Federal de Mercado Abierto, dicen el empleo demasiado bajo, inflación demasiado baja, vamos a ser pacientes, muy pacientes. ¿Qué queremos ver? Los tipos están a cero y van a permanecer en cero hasta que lleguemos al objetivo máximo de empleo, hasta que la inflación llegue al 2%, hasta que esté encarrilado para superar ese 2% de manera moderada durante un cierto tiempo. Así que es un poco como decir, así están las cosas, está muy bajito ahora, vamos a ser muy acomodaticios, muy pacientes hasta que la inflación llegue al 2% y ahí queremos que supere ese 2% un poquito, durante un cierto tiempo. Y luego, bueno, pues no hay una fórmula mecánica.
hay que pensar en el juicio, ¿no? Durante cuánto tiempo tiene que estar la inflación más allá del 2% para poder anclar las expectativas de este 2%. Va a haber distintos puntos de vista, seguro. Las expectativas no las podemos observar directamente. Existe efectivamente un cuadro de mandos de indicadores, tenemos que tener en cuenta muchos factores, pero todos ellos, bueno, pues son elementos no mensurables, ¿no? Vemos las encuestas de participantes, encuestas de los hogares, analizamos datos financieros para ver si comprendemos qué componente del rendimiento nos indica algo acerca de la inflación, cuáles se remiten a las primas de riesgo, cuáles hablan acerca de expectativas en relación con la actividad real. En fin, estamos estudiando muchísimos factores. Y este año va a ser muy interesante y muy difícil también este análisis. La economía colapsó en primavera de forma fulminante. Y esto, bueno, pues fue una acción política que se tomó de forma voluntaria para proteger a las familias, para proteger la economía. Y ahora estamos volviendo a ver cómo se reabre. Algunos sectores van bien, donde es posible no estar juntos, y otros no han ido tan bien. La demanda ha subido, se prevé que va a subir aún más en algunos sectores y en otros las cosas están algo distintas. O sea que va a haber inflación este año. Va a subir por distintas razones. Algunas mecánicas. Las lecturas bajas de primavera pasada desaparecen. Va a haber, bueno, la oferta y la demanda no van a llegar al mismo lugar a la vez, así que va a hacer falta un cierto tiempo antes de que las cadenas de aprovisionamiento se adecúen a los nuevos niveles de demanda. En fin, abrir el hotel, abrir el restaurante, atraer a trabajadores. En fin, puede ser que, yo qué sé, que la gente quiera volar antes de que las líneas aéreas puedan volar sus aviones. Y habrá también quizás estos descartes en los precios. Pero bueno, va a ser un fenómeno relativamente breve, porque vamos a pasar de una actividad restringida a, confiemos, una situación que va a permitir volver a una serie de actividades mucho más normal. Así que la pregunta es, ¿qué pasa luego? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con esa inflación? ¿Se va a mantener más allá del 21 hasta el 22? Pues esto depende de muchísimos factores. Esto depende, por ejemplo, de las políticas monetarias y fiscales. Depende de qué pasa con las expectativas de la inflación. ¿Qué pasa con esa experiencia de ver incrementos en los precios? ¿Cómo llegamos a fijar precios, a acordar sueldos, los negocios, las expectativas que tienen los particulares en relación con aumentos salariales, hasta qué punto van a negociar en este sentido? Y luego, bueno, pues los datos nos van a llegar, por supuesto, pero vamos a aprender muchísimo a lo largo de este año. Pero va a ser un año delicado, ¿verdad? El ver cuál es el corto plazo y cuál es esta medida excepcional. Muchas gracias. Vamos a formular otra pregunta porque yo creo que es algo que nos interesa a todos y es ¿cuándo se convierte esta inflación deseada en inflación no deseada? Esto se lleva debatiendo mucho tiempo porque cuando yo estaba en la Fed y cuando yo estaba en el Comité Federal de Mercado Abierto, yo hubiera dicho 2,5, 2,3, a lo mejor 3%, pero no durante mucho tiempo porque me empezaría a poner nervioso a la hora de tomar decisiones. Así que esta pregunta rápidamente, ¿qué respuesta habría? ¿Cuál es el umbral, por favor, entre la inflación deseada y la no deseada? Lo siento, he tenido los mejores maestros y no digo nunca nada cuando me preguntan esto. No, ahora en serio. No, yo creo que podíamos pensar más alto durante corto tiempo o moderado durante más tiempo. En fin, yo creo que si lo observamos de lejos y pensamos en los últimos 15 años, hemos tenido inflación de menos de un 2% durante muchísimo tiempo. A mí me preocupa que las expectativas planteen menos de 2 y no que estén ancladas en 2.
necesitamos más tiempo. El comité debería de estar buscando políticas que permitan cumplir en este marco a largo y que, repito, anclen estas expectativas en el 2. Así que yo creo que esto sí nos permitiría estar un poquito por encima durante un cierto tiempo, pero los riesgos son asimétricos, ¿verdad? Si la inflación sí supera los niveles cómodos, los niveles indicados para atender el mandato de la Fed, pues el comité puede eliminar estas medidas acomodaticias. Va a ser posible hacerlo, estando las cosas como están. Pues vamos a hablar ahora del balance como herramienta. No nos queda mucho tiempo y yo creo que hay algunos asuntos que deberíamos de comentar. Así que cuando hablamos de las políticas, hablamos de compras de bonos, por ejemplo, hablamos de expansión cuantitativa, ¿no? Esa es la expresión que se ha utilizado, el qualitative easing, el nivel de reservas en el sistema. Yo he estudiado la teoría, por supuesto. He tenido ocasión de oír a grandes expertos en la Fed que han hablado acerca de hasta dónde podríamos llegar, pero me gustaría saber qué opinas. ¿Hay algún límite? Aquellos que estáis con nosotros, ¿veis un posible límite acerca de la posible expansión del balance? ¿Qué va a pasar con el apetito de los bancos en relación con las reservas? ¿O estamos hablando del infinito? Bueno, yo creo que el comité está muy centrado en estos objetivos de doble mandato. El Congreso habló en este sentido, así que empleo máximo, inflación estable y reducida, está utilizando todas las herramientas que tiene a su alcance para conseguir esos objetivos. En marzo del año pasado, los mercados financieros se vieron verdaderamente afectados y la Fed empezó a comprar activos del Tesoro, 80.000 millones, y valores respaldados por hipotecas, más o menos 40.000 millones al mes. En primer lugar, para apoyar a los mercados y luego para garantizar esta realidad acomodaticia. Así siguen y es uno de los factores que permite que las condiciones sean acomodaticias. Tendremos que ver que probablemente a largo plazo los tipos serán algo superiores y estos tipos muy bajos han facilitado la recuperación. La gente ha podido comprarse un coche, la gente ha podido hipotecar sus casas, la gente ha podido pedir prestado para mantener viva su empresa. O sea que estas políticas de balance son acomodaticias junto con estos tipos a corto, tipos bajos a corto. Siempre vamos a estudiar, por supuesto, si el sector financiero está viéndose excesivamente afectado, ¿no? Pero es importante considerar estos costes potenciales, estos asuntos potenciales en relación con el objetivo de conseguir este mandato doble. Tenemos que pensar que verdaderamente hay mucho en juego. Las políticas del balance son una herramienta que nos van a permitir conseguir ese doble mandato. Lo seguimos muy de cerca. Muy de cerca y hasta ahora parece que está funcionando muy bien. Estas compras de activos están siendo verdaderamente acomodaticias. Bueno, pues vamos a acabar el asunto este del balance dando una opinión y te voy a pedir que reacciones. A mí a menudo me preguntan si deberíamos esperar una gestión de la curva del rendimiento, un control de la curva del rendimiento, si las podemos ver para ver si se puede reducir el incremento de tipos a mayor plazo. ¿Qué haría la Fed? Yo diría que esa herramienta, desde luego, está a nuestra disposición. Es cierto que se puede utilizar, se ha utilizado en el pasado, el público lo sabe, después de la gran crisis financiera, después de la recesión, el público lo sabe, repito, pero yo creo que la Fed reaccionará, la Reserva Federal va a reaccionar cuando piense que esta previsión corre peligro. Cuando las condiciones financieras se estén ajustando de una forma no deseada y, por tanto, estén poniendo en peligro la senda de la economía de alguna forma. Si no, la tendencia sería la de aguantar
y no utilizar esa herramienta. ¿Qué me dirías, por favor? Yo estoy de acuerdo con lo que hemos dicho. Hemos visto que estas curvas han subido en las semanas más recientes, así que lo que es interesante es ver la velocidad, no los niveles. Los niveles son muy parecidos a lo que eran antes de la pandemia. Las condiciones siguen siendo acomodaticias, apoyan la actividad económica, apoyan la recuperación, así que no parece que el rendimiento en este momento señale nada ante lo que tenga que responder la Fed. Es más, yo creo que es una plasmación. Parece que hay muchas personas que piensan que el futuro es positivo. Y esto hay que celebrarlo. Bueno, pues vamos a dedicarle un minuto porque me parece que hay alguna pregunta. Yo creo que tenemos que comentar, aunque sea brevemente, el riesgo. La crítica es política de bajos tipos, fomenta la especulación, fomenta la búsqueda del rendimiento, el apalancamiento del sistema, y todo esto representa lo siguiente. La Fed contribuye de alguna manera al riesgo de una inestabilidad financiera. Mi interpretación es que es una consecuencia imprescindible de la acomodación más amplia para apoyar a la economía en términos generales, y hay que gestionarlo. Y yo creo que la Fed además gestiona bien. Ana, ¿quieres decir algo en este sentido? Porque me parece que este es uno de tus campos de especialización, ¿verdad? Sí, yo creo mucho acerca del riesgo de la estabilidad financiera. Y cuando pienso en estos riesgos en el contexto de los objetivos del comité, pues es muy importante recordar que la inflación y un desempleo reducido, bueno, pues esto es un positivo. Es un punto de vista muy importante. Cuando la gente está trabajando, cuando las empresas funcionan a pleno rendimiento, bueno, pues están en situación de devolver el dinero que han tomado prestados y su balance estará más sano y los bancos podrán efectivamente prestar el apoyo necesario, y los inversores también. Cuando los tipos son bajos, desde luego, esto puede alterar los incentivos, y hay partes involucradas en los mercados financieros que se preocupan por estas curvas del rendimiento. Esto un poco es parte de la política. Queremos fomentar un poquito de riesgo porque esto anima a la creación de empleo, pero hay que buscar un equilibrio, y yo creo que estos asuntos relativos a la estabilidad financiera son un efecto indirecto de políticas del primer orden que están diseñadas y que apoyan en términos generales la estabilidad. Muchísimas gracias. Enhorabuena a los dos. La verdad es que habéis estado muy en ello. Habéis dado en el clavo, porque muchísimas preguntas tienen que ver con la inflación. Ana, tú has contestado a muchas de ellas antes de que se formularan, pero a modo de recordatorio, las preguntas, por favor, para formularlas, aprovechad la pestaña que aparece en la parte inferior de la pantalla, que pone preguntas y respuestas. Bueno, uno de los asuntos que habéis comentado, este cambio en el régimen, entre comillas, de la inflación y la medición, el control de la misma. Podemos, por supuesto, defender la idea de que, aunque se llevaba a cabo esta revisión, y a medida que se llevaba a cabo la revisión, pues la pandemia ha acelerado un poco las cosas. Lo que también ha sucedido es que ha revelado la profundísima vulnerabilidad de nuestras sociedades. Así que, ¿hasta qué punto pensáis los dos, hasta qué punto pensáis que la parte relativa a la comunicación de la Reserva Federal
se ha mantenido al día, porque el cambio ha sido muy rápido, ha sido un desafío. Nos enfrentamos a ello. Ya sé que contáis con las herramientas, ya sé que tenéis estos objetivos, pero ¿qué diríais acerca de la comunicación? Ana, por favor, ¿empiezas tú? Es una pregunta muy interesante. La verdad es que estoy pensando en qué respuesta dar ahora mismo. Desde luego que la Reserva Federal comunica muchísimo. Están ahí, por supuesto, todos los miembros del comité que hablan. Hay también una política muy organizada. Están las declaraciones, las conferencias de prensa, los resúmenes de pronósticos, etcétera. Todo eso se centra en la economía agregada y la política monetaria. Yo creo que la pandemia, bueno, por lo menos en la Fed de Chicago, ha sido mucho más importante para nosotros el participar directamente con la comunidad. Y es importantísimo hacerse con información, con inteligencia. De verdad que en el 7º distrito la información que nos han dado ha sido absolutamente esencial. Cuando las cosas están cambiando a esta velocidad, la estadística queda rancia de un día para otro. Tenemos muchos datos, sí, pero necesitamos información del momento y del terreno. Tenemos una cosa que se llama Project Hometown. Intentamos hablar directamente con las comunidades para ver cómo están reaccionando ante la pandemia, cómo sufren, cómo ven las cosas. En fin, estas políticas que nosotros podemos apoyar, bueno, pues ayudan a las personas a identificar aquellas políticas que son prometedoras, que van a ayudar a las comunidades a recuperarse. Esto está a cierta distancia de la política monetaria, desde luego, pero es importante porque los jóvenes han sufrido muchísimo durante la crisis. La educación se ha visto más que interrumpida, las vidas se han visto afectadas, políticas, por ejemplo, de trabajos de verano que parecen, bueno, pues muy positivos para ayudar a los jóvenes que necesitan estos trabajos, a los desfavorecidos, pues ayudarles, ¿no? Y ayudar a las empresas a crear estos trabajos de verano. Por ejemplo, la comunicación ha sido muy importante, pero relacionarnos directamente con la comunidad también lo ha sido, para saber que verdaderamente comprendemos lo que están viviendo y qué representa esto para la inflación, la actividad, la perspectiva de recuperación. Sí, yo también quisiera añadir algo. Voy a dar una respuesta un poquito más reducida. Yo creo que el presidente Powell, o el gobernador Powell más bien, y otras personas, otras autoridades, otros gobernadores han intentado explicar la senda de la política y buscan no sorprender a los mercados financieros dando señales, ¿no? Yo creo de verdad que todo el mundo lo ha hecho muy bien. Yo tengo un poquito de problema con la escucha por parte, sobre todo, del público financiero. Yo no creo que muchos participantes del mercado crean verdaderamente al presidente o al gobernador Powell cuando dice vamos a ser pacientes, vamos a mantener esta política acomodaticia en vigor hasta haber conseguido un progreso de sustancia. Y la semana pasada dijo achieved y complete, conseguido y completo, es decir, hasta que no se haya conseguido completar el trabajo. A mí me parece que esto es muy importante y es un cambio, porque lo que está diciendo es que no va a ser una previsión del futuro, un pronóstico, no, va a ser el objetivo cumplido. El objetivo cumplido. Y yo creo a pies juntillas lo que dice la Fed acerca de su paciencia. Yo no creo que muchas personas en los mercados, francamente, se estén enterando. Muchas gracias, sí. Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a ver preguntas acerca de la inflación y pasamos a otro capítulo. Así que, ¿qué herramientas han sido útiles en el pasado para reducir la inflación
sin resultar en recesión. Esta es una. Y vamos a agrupar la otra pregunta, que sería, ¿qué es más importante ahora mismo para la Fed cuando piensa en la política a medio plazo? ¿Incremento de precios o el creciente coste del empleo? Pues yo voy a empezar haciendo un comentario que está un poquito en contraposición a la primera pregunta. Y es que sí, la Reserva Federal sabe qué hacer y Paul Volcker fue el maestro. Lo que haces es que subes los tipos hasta crear una recesión y así te enfrentas a la hiperinflación. Bueno, yo creo que es muy dudoso que vayamos a enfrentarnos a otro tiempo de hiperinflación, otra era de hiperinflación. Si nos adentramos en una zona poco cómoda de más de un 3%, por ejemplo, a título sistemático, incluso más del 3%, ¿hay alguna herramienta que no se vaya a limitar a ralentizar la economía? Bueno, pues esa es la pregunta. Pronósticos, pautas, comunicación, avisos, ¿son herramientas útiles? Sí, yo creo que sí. Dar señales, los incrementos en los tipos con suficiente antelación, quizás no mes tras mes, sino de vez en cuando. Bueno, pues así se puede hacer, quizás de una forma menos contundente de lo que lo hacía Paul Volcker. Desde luego, la Fed ha conseguido mejorar muchísimo en relación con la transparencia. Si nos acordamos de la era Volcker, hubo un momento en que ni siquiera avisábamos a los mercados cuando cambiaba la política. Ya no lo hacemos, claro. Pero dar información de forma paulatina, de forma telegráfica, es importante. Si pensamos en los cambios, ¿no? Paso a paso, pero que contribuyan a la estabilidad, en vez de pasar bruscamente de un punto de vista a otro. ¿Y no os parece que una inflación del 3%, no crees que el mercado va a alucinar? Bueno, sí, van a alucinar hasta que se acostumbren a la idea. Van a ver que es algo deseable durante un cierto tiempo. Yo llevo tiempo siguiendo muy de cerca a quienes hablan mucho acerca de la inflación de manera alarmista. Yo creo que es prematuro. Lo que yo pienso de verdad es que hay que ver las experiencias más recientes. Es un indicador, ¿no?, de lo que es más probable. Yo creo que puede que esté habiendo una sobrereacción. La segunda pregunta plantea algo interesante. A ver si me acuerdo bien. Se hacía referencia a varios componentes, ¿no?, de la inflación. Pues voy a decir una cosa y le voy a pedir a Ana, por cierto, que reaccione también. No comprendemos necesariamente bien lo que es la inflación. La inflación es un concepto muy amplio, creo yo. Es un incremento en términos generales de los precios a cierto ritmo, más o menos análogo a la pérdida de capacidad de compra de la divisa, el dólar en este caso. Así que cuando hablamos acerca de los costes del empleo o de otro componente, no estamos hablando acerca de inflación en términos generales, no, estamos hablando acerca de elementos concretos y estos cambian de forma constante. Yo creo que el comité tendrá que diferenciar para valorar si este nivelado está variando a un ritmo aceptable. Yo estoy completamente de acuerdo y también querría añadir que si me echo un poquito para atrás, pues es muy interesante, ¿no?, positivo, que estemos hablando acerca de la inflación. Hay quien se preocupa, algunos se preocupan demasiado, pero tenemos esta inflación desde hace tanto tiempo que es casi una cosa buena, ¿no?
está bien que las personas se preocupen acerca de una inflación desmedida. Es una realidad. Tenemos que, por supuesto, hacer aquello a lo que nos hemos comprometido. Y esto es natural. Ahora, cuando hablamos de los elementos de la inflación, bueno, hay algunos movimientos de precios que la verdad es que no nos dicen mucho acerca del futuro, ¿no? La energía, por ejemplo, y los alimentos son clásicos, ¿no? Cuando yo pienso, por ejemplo, en la inflación y componentes de la inflación que pueden ser interesantes ahora, pues son más bien artículos cíclicos de mayor duración. Estas son las cosas que quizás nos deberían de ocupar un poco más. Ver si las tendencias empiezan ahora que van a durar más allá del año que viene, hasta la reapertura de la economía. Pero la verdad es que lo que estamos viendo es inflación amplia. Algunos precios deben subir, otros también. La economía entera debería de estar de alguna forma sufriendo o experimentando este incremento de precios. Bueno, pues aprovecho ahora para hablar un poquito acerca de la política fiscal. Y luego, si pudiéramos pasar para comentar las realidades de las economías regionales, Ana. Pero, primero, ¿estos déficits presupuestarios son útiles a la hora de los pronósticos acerca del crecimiento, de la inflación, o nos preocupan necesariamente estos niveles, por así decirlo? Pues me lanzo porque es una pregunta difícil. Yo creo que hay que diferenciar entre el corto y el largo plazo. La situación a la que nos enfrentamos es la siguiente. Yo creo que podemos defender el caso de déficit a corto plazo para intentar hacer frente a una crisis económica que resulta del COVID y para trabajar conjuntamente con la política monetaria también para conseguir que la economía retome su función plena. Pero a la vez estamos cavando un hoyo. Va a ser cada vez más difícil el salir de este hoyo desde el punto de vista de la deuda. Si pensamos en estos déficits, y el señor Powell, la señora Yellen, ahora el Tesoro también dicen que es que no es sostenible a largo plazo. Así que tenemos este compromiso a corto plazo para ver esta economía más amplia. Y a la vez reconocemos que esto no puede durar por siempre jamás, es imposible. Estamos a gran distancia de una posición de esta naturaleza. Yo creo que sí se añaden estímulos de formas distintas, son distintos los canales y van a ser esenciales para una recuperación rápida y probablemente esta recuperación será más rápida si dependiéramos solamente de la política monetaria. Sí, yo quisiera añadir que si vemos el progreso conseguido en el último año, ¿no? Si nos olvidamos de los estímulos a futuro, pues el estímulo hasta ahora ha sido absolutamente crítico. Nos ha permitido llegar a donde estamos ahora desde esos momentos terribles de marzo. Así que proteger las economías domésticas, permitir a las personas, permitir que las personas no solamente gastaran apoyando y manteniendo a sus familias, sino también manteniendo la economía. Es importante recordar que el déficit también depende de la actividad económica, así que cuanto más rápidamente volvamos a pleno potencial, pues esto nos va a ayudar a recuperar el equilibrio. No plantea los asuntos a largo plazo y estructurales que comenta Denis, pero sí que ayuda. Estamos hablando de volver a trabajar, estamos hablando de volver a invertir. Todas estas cosas que ayudan al final, ayudan a que la deuda sea sostenible. Sí, muchas gracias. Me doy cuenta de que se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta, por favor, Ana, para ti.
La Reserva Federal de Chicago, por supuesto, tiene estrechos vínculos con el sector del automóvil, ¿no? Ahora que transicionamos hacia los vehículos eléctricos, ¿qué desafíos hay si pensamos en el mercado laboral, en ese sector? Desde luego que el automóvil es importantísimo, pero para el país entero. Hay mucha actividad en el distrito de Chicago, así que sí, por supuesto, hablamos con el sector del automóvil frecuentemente para tomar el pulso y estamos viendo que efectivamente se pasa hacia lo eléctrico. Va a ser muy interesante la transición, ¿eh? Por lo que tengo entendido, y esto son cosas interesantísimas, ¿no? El motor de combustión es muy complicado y hay que repararlo constantemente, mientras que el motor eléctrico es muy sencillo y no hay tanta reparación, así que cambia el universo, la infraestructura del automóvil. Pero yo creo que estos cambios no se van a dar de manera aislada. Hay unas exigencias a largo plazo. Tenemos que plantearnos cómo vamos a reducir, por ejemplo, el carbono en la atmósfera. El sector del automóvil es un sector que va a cambiar, pero la economía entera, yo creo, va a ir adaptándose. Así que entiendo que vamos a aprender. Ahora mismo, sí, el sector del automóvil está al frente y, desde luego, que impulsa el empleo y la creación de empleo. Pero sí, yo creo que el sector del automóvil nos va a permitir hacernos una idea de lo que va a suceder. Pero repito, yo creo que la economía entera va a transformarse y va a ser paulatino. Tendremos tiempo para aprender, para ajustarnos, pero no hay duda. Y esto va, por supuesto, de la mano de la digitalización, esta nueva tendencia. Y esto creo que va a representar mayores niveles de fricción, ¿no?, en los mercados laborales a medida que avanzamos en este sentido. Denis, ¿querrías comentar algo? La verdad es que no estoy muy al tanto acerca del sector del automóvil, pero sí que tengo una anécdota que quiero compartir que me parece interesante. Hay un fabricante en Georgia, yo vivo en Atlanta, está en West Point, en Georgia. Hay una planta de Kia y en Alabama, muy cerca, hay una planta de Hyundai. En las fábricas de Kia están trabajando, investigando y pensando en fabricar baterías, así que la transición quizás va a ser a otro elemento de la cadena de aprovisionamiento del mundo del automóvil, o sea que pasando de una cadena de montaje de motores complicados a cadenas de montaje para las baterías necesarias para un motor mucho más sencillo. En fin, pues muchísimas gracias, Ana, Denis, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. La verdad es que estaría fantástico volver a recibiros para que nos volvierais a poner al día, así que muchas gracias. Y muchísimas gracias a Vicente Montes, muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino.